pedirles que consideren algo. Y es una observación hecha en el amor del Señor, hermanos. Cuando el hermano diácono, el pastor, cuando alguien dirige una oración, y la oración sea conforme a la Escritura, y la oración sea una oración guiada por el Espíritu Santo, y nosotros sabemos que será guiada por el Espíritu Santo cuando se ruegan, se piden las cuestiones por las que el Señor nos invita a pedir. Hermanos, por favor, consideremos decir un amén audible. Que el pastor me regañe todo lo que quiera, pero digamos un amén audible. ¿Por qué? Porque si no, entonces, no, hermanos, es práctica, ha sido práctica del pueblo del Señor siempre decir ese amén de una manera audible, como muestra de un testimonio público, de un sentimiento de lo que la persona que está orando, que uno está de acuerdo con esa persona. Es solamente una observación, muy de forma, no de fondo, pero hermanos queridos, como estamos en ese proceso de reformarnos, tanto como la Escritura nos lo manda, hermanos, consideren esto: el pueblo del Señor en la Escritura siempre respondía a las oraciones de una manera audible, amén. Entonces, claro que el amén es válido si lo digo en mi corazón, pero hermanos queridos, tomen esa observación en el amor del Señor, solamente muy en el amor del Señor, y quizás extralimitándome con la confianza que me ha dado el pastor, pero como la palabra nos llama a someternos, a exhortarnos los unos a los otros, yo tengo esa confianza en el Señor. Es una cuestión muy de forma, pero igual, hermanos, testifiquemos de que estamos de acuerdo con esa oración de una manera pública. Gracias. Vamos a la palabra de nuestro buen y gran Señor en la tarde de hoy. Para ello les pido por favor que abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo número 11, Hechos capítulo número 11, y vamos a comenzar voy a tomar solamente un pasaje breve, y nuestra lectura va a ser solamente 3 versículos. Les pido que vayan a Hechos 11, versículo 19, y dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Versículo 20: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Vamos a dar gracias por su bendita palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Exaltamos y glorificamos tu nombre por tu palabra, siempre perfecta, siempre inerrante, siempre infalible, palabra que siempre es de bendición para tu pueblo. Señor, si has de confortar, conforta; si has de enseñar, enseña; si has de redarguir, redarguye; si has de confrontar, también hazlo. Oh Señor, si has de alentar, alienta. Pero Señor, tú conoces la necesidad del pueblo. Por favor, Señor, te pedimos que conforme la necesidad de la iglesia local, tú bendigas a la misma para la gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hermanos queridos, me lanzo a compartir el título con ustedes de una manera un poco abrupta, pero quiero comenzar a hablar de este punto desde ya. El título es, sencillamente hablando, la mano de Dios en su iglesia. La mano de Dios en su iglesia. Y quiero decirte para comenzar que estás frente a un pasaje maravilloso. Los adjetivos no me son suficientes
para decirte lo que este pasaje debe significar para cada creyente genuino. ¿Estás tú, querido hermano, frente a un pasaje en el que es evidente la manifestación multiforme del poder del Señor en su iglesia? Porque déjenme decirles a todos y a cada uno de ustedes que el Señor no ha redimido a los suyos para formar una iglesia débil y enclenque o perezosa. Si para algo el Señor ha redimido a los suyos, es para que, aunando esfuerzos y aun en medio de nuestras debilidades y de nuestro pecado, nosotros manifestemos, como ustedes bien lo saben, manifestemos esas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo. El Señor no ha constituido su iglesia para que su iglesia no haga nada o para que sea débil. Hermanos, en este pasaje encontramos una muestra fehaciente de la omnipotencia. Escúchenme bien. Cuando Dios obra, Dios no obra de a pedacitos. El poder de Dios para convertir un corazón de piedra en uno de carne es exactamente el mismo poder que utilizó para abrir el mar en dos. De tal manera que lo que les quiero comunicar es, en este pasaje veremos el poder de Dios en la iglesia, y eso nos debe llevar a pensar si la mano de Dios está en su iglesia. Estás frente a un pasaje que debe conducirte a una sincera autoexaminación que quizás incluya la siguiente pregunta: ¿evidencia mi iglesia y evidencio yo como parte de ella las marcas indiscutibles de la gracia de Dios? O puesto en palabras más sencillas, ¿será que la mano de Dios está conmigo y está con la iglesia a la que pertenezco? Hermanos queridos, en días donde las personas se llaman a sí mismos cristianos sin el menor discernimiento, y me atrevo a decir que en muchas iglesias los profesantes de la fe cristiana ni siquiera, como dice el apóstol, saben dar razón de la esperanza que hay en ellos. En días pues donde las profesiones de fe abundan, en días donde las personas se llaman cristianas porque sí, pero no necesariamente porque Dios haya obrado en ellos, y en días donde la iglesia mide sus supuestas bendiciones por el número de asistentes a su local, es menester, queridos hermanos, es menester que nosotros, por la Escritura, nos aseguremos si la presencia, si la bendición, si la mano del Altísimo está con nosotros o no. Este sermón tiene como propósito probar, por medio de este pasaje, que existen marcas, que existen evidencias innegables que nos ayudan a determinar en verdad si la mano del Señor está con nosotros. Pero proveamos un breve trasfondo, hermanos. Aquí tenemos a muchos judíos que habían sido dispersados, versículo 19, ahora bien los que habían sido esparcidos, dispersados a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Repetirles lo que es obvio sería quizás un poquito de mal uso del tiempo. Ustedes saben qué fue lo que sucedió, hermanos queridos. La iglesia fue perseguida, y lo de Esteban simplemente fue esa punta en el iceberg, por así decirlo. Lo de Esteban simplemente fue el principio, el comienzo de una persecución a gran escala que se hizo sobre la iglesia del Señor. Muchos judíos, por supuesto, que habían creído en el Señor Jesucristo, fueron dispersados, y gloria al Señor, porque muchos de ellos comprendieron las palabras de su Salvador, las palabras que quedaron consignadas en Mateo 28 del 18 al 20, y hablo de la gran comisión. Y eso nos dice este versículo: muchos de ellos no hablaban a nadie la palabra sino a los judíos. Hermanos, habría quizás espacio para argumentar que de la gran comisión, la gran comisión nos manda a proclamar el evangelio a
todas las criaturas, sin distinción de clase social, de trasfondo cultural, de raza o de ideología política. Y estos hermanos lo hicieron, pero estos hermanos tenían que haber proclamado la palabra, queriendo decir el evangelio, tanto a judíos como a gentiles. Pero la palabra nos deja en claro que solamente le proclamaban el evangelio a los judíos. Pero aparece una luz maravillosa al final del túnel, hermanos queridos. Versículo 20, pero a pesar de que la mayoría solamente le proclamaba el evangelio a los judíos, pero entre ellos, y la idea es unos pocos entre ellos, hermanos, entraron en Antioquía, y dice, y también predicaron, anunciaron, queruso, el evangelio del Señor Jesús. También proclamaron el evangelio del Señor Jesús. Hermanos queridos, nosotros hablamos de compartir el evangelio y no hay nada de malo allí. El evangelio es tan glorioso que utilizar el verbo compartir el evangelio es como, no es potente, no suena. El evangelio se proclama. El evangelio se anuncia. Si quieres seguir utilizando la palabra compartir, está bien, no hay nada. Pero el evangelio se proclama, se anuncia, se publica. Esa es la idea en el original griego. La idea no es la de compartir, sino de proclamar el evangelio, llamando al arrepentimiento y a la fe en el unigénito Hijo de Dios. Hermanos, tenemos pues a estos hombres de entre aquellos que fueron perseguidos y esparcidos, que seguramente dijeron, tenemos que proclamar el evangelio a los gentiles, de tal manera que el versículo 20 nos dice qué fue lo que ellos hicieron. Dice, ellos entraron en Antioquía y hablaron a los griegos, anunciando, proclamando el evangelio. Y aquí es donde comienza nuestro sermón, hermanos. Aquí es donde comienza, porque el siguiente versículo comienza precisamente con estas maravillosas palabras: y la mano del Señor estaba con ellos. Así que en este corto mensaje nosotros nos vamos a enfocar en tres aspectos. Yo, hermanos queridos, les pido paciencia en esta tarde, porque dentro de esos tres aspectos vamos a ver otros aspectos que se derivan de ellos. Pero los tres encabezados del sermón sencillamente son estos. ¿Qué significa? Y esto es más cultura general. ¿Qué significa la expresión la mano de Dios? Ese es nuestro primer punto. ¿Qué significa la expresión la mano de Dios? Segundo, vamos a ver las evidencias de la mano de Dios, de la presencia de la mano de Dios en la iglesia. Y tercero, vamos a movernos a una breve conclusión. Entonces, saltemos al primer punto. Hermanos, amigos, ¿qué significa la mano? ¿Qué significa esa expresión, la mano de Dios? ¿Qué significa la expresión la mano de Jehová, o la mano del Altísimo, o la mano del Omnipotente? Sencillamente es una expresión conocida como un antropomorfismo. Y ese antropomorfismo, a la luz de la Escritura, no es otra cosa que la comunicación de un atributo divino por medio de una forma humana. Esa es una definición buena de antropomorfismo. El escritor inspirado usa una figura humana, la mano, para comunicar, para dejarnos saber un atributo de Dios, la omnipotencia. El antropomorfismo, la mano de Dios, ustedes deben saberlo, hermanos, en algunas ocasiones es usado para transmitir o bien la idea del poder de Dios en contra del pueblo. Dice, la mano de Dios se había agravado sobre el pueblo, primera de Samuel, o en contra de una persona. He aquí la mano del Señor contra ti, Hechos 13. Pero los autores inspirados a menudo usan la expresión la mano de Dios para transmitir la idea de de la bendición de Dios sobre una persona, sobre un grupo de personas o sobre el servicio cristiano que es ejecutado por las personas. Recuerden esto. Entonces, cuando ustedes vean la expresión la mano de Dios, saben que se puede referir a varias cuestiones y lo interpretamos conforme el contexto particular en el que esta expresión se encuentra.
En este caso, hermanos, cuando el versículo 21 nos habla, y la mano del Señor estaba con ellos, nos está diciendo, y la omnipotencia de Dios, y el poder del Señor, y la gracia de Dios estaba con estos hermanos que proclamaron el Evangelio. ¿Y qué otra bendición puede pedir alguien que labora para Cristo? ¿Qué otra bendición quieres? ¿Qué otra bendición anhelas? Yo te digo, que tu anhelo, y que la palabra que utilizaban los puritanos, que esa codicia por la santidad, que ese anhelo de ser santo, que ese anhelo de ser fiel, hermanos, te lleve a anhelar la mano de Dios en tu corazón y la mano de Dios en tu iglesia. Porque si esa bendita mano del Señor no está en tu corazón ni está en la iglesia, en vano es todo lo que hacemos. Si esa bendita mano del Señor no nos cuida, en vano es lo poquito que podemos hacer para cuidarnos nosotros mismos. Si esa mano del Señor, si la omnipotencia del Señor reflejada en ese antropomorfismo no es el que edifica la iglesia, en vano, dice la Escritura, servimos nosotros, laboramos nosotros. Así que, querido hermano, debemos anhelar la mano del Señor, debemos anhelar la mano del Señor. ¿Qué clase de servicio? Entonces decimos, la mano del Señor es ese antropomorfismo, en este contexto en particular, que denota la bendición, que denota la omnipotencia del Señor por medio de la bendición o a una persona o a un grupo de personas, la iglesia, o a una actividad ejecutada por esas personas. Y la mano del Señor, dice el texto, estaba con ellos. ¿Qué clase? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo, hermanos? Cuéntenme ustedes. ¿Por qué las iglesias esperan que la mano de Dios esté con ellos cuando están desobedeciendo a Dios? ¿Por qué hay expectativas de que el Señor bendiga? Oh Señor, bendice nuestras vidas cuando están pisoteando la ley del Señor. Oh Señor, bendice nuestra adoración cuando están trayendo el mundo a la iglesia del Señor. No, hermanos queridos, la mano del Altísimo está en la iglesia cuando ésta obedece. Y esta, sí, hay que hacer la aclaración, estos hermanos no eran parte de la iglesia, fueron los pioneros a quienes Dios utilizó para levantar la iglesia, por así decirlo. Pero lo que les quiero decir es que el Señor bendice la obediencia de su pueblo. Y eso, queridos hermanos, no es una enseñanza del Nuevo Testamento. Bendiciones a la obediencia y maldiciones a la desobediencia. Desde la antigua dispensación, el Señor lo ha dejado en claro. Hermanos, estas personas estaban obedeciendo una orden de Dios. Estas personas estaban proclamando el Evangelio. Y eso precisamente cierra nuestro primer punto, que fue el definir qué significa, cuáles son las connotaciones de la mano, de la expresión de la mano de Dios, y nos lleva a nuestro segundo punto: las evidencias de la mano de Dios y de su gracia en la iglesia. Hermanos queridos, ahora les decía, en días donde las bendiciones se miden por el número de personas, en días donde si hay sillas vacías no está la bendición de Dios, en días como los que vivimos y al estándar del mundo, esta iglesia no tiene bendición, ni la mía, ni donde yo trabajo tampoco. ¿Sí? Y nos vamos a pegar a los estándares del mundo. La bendición de Dios, en primera instancia, no se mide contando cabezas, no se mide contando billetes. Tú puedes casi palpar la bendición del Omnipotente cuando su mano poderosa cambia vidas. Amén. Ahí tú puedes decir: Dios está con nosotros. Y estos hermanos proclamaban el glorioso y bendito Evangelio, y nos dice la palabra para alentarnos, para animarnos, para darnos ejemplo, para motivarnos y aún para desafiarnos. Y la mano de Dios estaba con ellos. Quisieron obedecer al Señor, y el Señor, por amor a sí mismo, no permitió que las labores de estos hermanos fuesen en vano. Claro, hablamos de épocas únicas en la historia de la iglesia.
Pero aún así, estas representan un modelo y un ejemplo para nosotros. Así que, evidencias de la mano de Dios y de su gracia en la iglesia. Primero, recuerden, son 3 puntos principales. Vamos en el segundo, y del segundo vamos a comenzar a desgajar. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, para quienes están tomando notas. Primero, ¿cómo podemos ver, cómo podemos decir con propiedad que la mano del Señor y que su gracia está en la iglesia? Lo primero que podemos decir al respecto es esto: podemos hablar de la mano del Señor en la proclamación del Evangelio. Pero había entre ellos unos varones de Chipre, versículo 20, y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Quiero hacer una clarificación antes de comenzar, antes de proseguir, perdón. Yo no sé si estos hermanos predicadores llegaron o no a ser parte de la iglesia de Antioquía. Yo no sé eso. Lo que sí sé con plena certeza es esto: la mano del Señor estuvo con ellos cuando proclamaron el Evangelio. Yo no sé, queridos hermanos, si la mano de Dios estará o bendecirá tus planes. Yo no sé si la mano de Dios bendecirá los deseos de tu corazón. Yo no sé si la mano de Dios bendecirá un viaje. Yo no sé si la mano del Señor estará bendiciendo tu trabajo. Pero algo sí sé por la Escritura. Y lo que yo sí sé por la Escritura es que la mano de Dios siempre bendecirá la proclamación del Evangelio. Siempre. Lo ha hecho, lo hace y lo continuará haciendo. Porque, hermanos, Dios nos salva de una manera mística. Dios no hubiese necesitado que el hombre proclamase el Evangelio, pero a Dios le plació, por medio de la predicación del Evangelio, salvar a muchos. ¿Ven el punto? El poder es de Dios, la obra es de Dios, pero a Dios le plació que el Evangelio fuese proclamado por hombres, por personas de carne y hueso como tú y como yo. Y debe ser de gran aliciente y de gran ánimo el ser recordado: cuando proclamas el Evangelio, la mano de Dios estará contigo. Eso sí yo lo sé. Si proclamas el Evangelio de una manera digna, de una manera correcta, de una manera bíblica, sin adornos, el Evangelio y nada más que el Evangelio, tú dirás: ten la certeza que la mano del Señor estará contigo. Pero pastor, ¿qué hay de las iglesias? Nosotros proclamamos el Evangelio semana tras semana, tras semana, tras semana, y no vemos muchos frutos. La promesa del Señor no es a que proclamemos el Evangelio y las iglesias iban a estar llenas. La promesa del Señor fue: proclama el Evangelio y yo obro en quienes yo deseo obrar. ¿Cuál es el punto de esta breve meditación antes de continuar, hermanos? Si el Señor convierte a 1, a 2, a 3 o a 5, gloria al Señor. Y si proclamando el Evangelio al Señor no le place convertir a ninguno de los incrédulos, también gloria al Señor. Nuestro objetivo es proclamar el Evangelio de una manera digna, y lo que quiera hacer el Señor, como dice la Escritura, que Jehová haga lo que bien le parezca. Hermanos queridos, no importa el número, o no importa en qué número, Dios bendecirá la proclamación del Evangelio. Lo que siempre nos debe quedar en claro es que la mano de Dios está en la proclamación digna del Evangelio. Si fuera por números, el misionero William, o como dicen Guillermo Carey, sería el peor ejemplo de la proclamación del Evangelio. Ustedes sabían eso, ¿cierto? Solamente un alma se convirtió a la proclamación del Evangelio de William Carey. Uno. Y después vino ese gran avivamiento por causa de ese varón, hermanos. No nos preocupemos por los números. Ocupémonos en proclamar el Evangelio
y en tener la claridad de que Dios estará con nosotros. Estos varones proclamaban el Evangelio con sus bocas. Y como les decía, el Señor no convierte de manera mística a alguien aparte de la proclamación del Evangelio. Proclamaban el Evangelio con sus bocas. Pero allí estaba el Señor con su mano bendiciendo, el Señor con su mano tocando esos corazones, rasgando esos duros corazones y convirtiendo esos duros corazones en corazones tiernos de carnes, sensibles a la bendita palabra del Señor. Hermanos, ahí se ve la mano de nuestro Dios, y la mano del Señor estaba con ellos. Y miren lo maravilloso, este versículo me encanta. ¿Cómo sabemos que la mano del Señor estaba con ellos? Miren lo que dice el siguiente. Y gran número, el énfasis en esta construcción gramatical griega no está como tal en el número, está en y gran número creyó y se convirtió al Señor. Por tanto, la mano del Señor en una iglesia se evidencia no por el número, sino por las genuinas conversiones que pasan y ocurran en la iglesia. Dicen, creyó y se convirtió. Creyó en el Señor y se convirtió al Señor. En el original griego es pisteo epicurios y epistrepo epicurios. Creyó en el Señor, abrazó a Cristo, creyó que en Él hay perdón de pecados y vida eterna. Oh, pero no es como los que están proclamando ese evangelio donde solamente hay que tener fe y arrepentimiento, nada. Yo les recuerdo que la fe y el arrepentimiento son dos gracias concomitantes, van juntas, son inseparables, hermanos. Y esta es la prueba de la presencia de la mano del Señor en la iglesia. El Señor, pues, por medio de la proclamación del Evangelio, tocaba los corazones de estos individuos, y estos individuos ahora vieron su pecado, vieron la ofensa que causaba su pecado, se dolieron por su pecado, se arrepintieron por su pecado. Hermanos, y el arrepentimiento no es un mero confesar de boca. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad y un cambio de actitud. Y denota esto: la persona va camino en el pecado y viene la gracia del Señor, la mano del Señor trayendo vida al corazón, implantando la fe salvífica, implantando el arrepentimiento para vida, y la persona ahora puede ver su pecado. ¿Y qué hace? Le da la espalda a su pecado para venir a Cristo. Por eso decimos, no puede existir alguien que diga me arrepiento y no creo, o alguien que diga creo y no me arrepiento. Este texto nos deja en claro que la evidencia que la mano del Altísimo allí en las labores evangelísticas era esa: genuinas conversiones. Las personas habían creído en Cristo y se habían arrepentido, que es la misma expresión convertido, y se habían convertido a Cristo. Así pues, hermanos, la mano de Dios en la iglesia la podemos ver en genuinas conversiones. Entonces, hablando de las evidencias de la presencia de la mano del Señor, hemos mencionado una, la proclamación del Evangelio, pero también podemos decir que la mano del Señor la podemos ver en la provisión de gracia para los miembros. En la provisión de gracia para los miembros. Veamos el versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas. ¿De qué? ¿Qué cosas? De que la mano del Señor había estado, la proclamación había convertido a muchas personas. Estas cuestiones llegaron a oídos de la iglesia en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Oh, miren este hermoso versículo 23. Bernabé, cuando llegó, dicen que dice, vio la gracia de Dios. Tremendo es. Tremendo es. Hermanos, la mano de Dios siempre está infinitamente rebosante, siempre es generosa en conceder abundancia de gracia a los miembros de una iglesia.
una gracia que es necesaria para nuestra santificación, una gracia sin la que nosotros no podríamos ser iglesia, convivir como iglesia, servir como iglesia o testificar. El miembro de una iglesia es una persona que recibe abundante gracia de Dios. No se nos puede olvidar eso. Esa misma gracia que vio Bernabé en los hermanos de Antioquía, en quienes la mano del Señor había obrado, fue abundante y evidente. Tanto así que el autor inspirado dice, vio la gracia del Señor. Y yo le hago una pregunta: ¿usted cómo ve la gracia? Si la gracia no es un sustantivo, la gracia no es un objeto, la gracia no es un libro, la gracia no es un aparato, la gracia es gracia, es algo, digamos así, subjetivo. ¿Cómo vio Bernabé la gracia? Hermanos queridos, Bernabé vio gracia de manera evidente y clara. Y usted me preguntará ¿cómo? Yo le digo, lo primero que vio Bernabé en Antioquía fue el resultado directo de la mano de Dios en los corazones. Y me explico. Lo primero que vio Bernabé en Antioquía fueron ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Fue evidente para Bernabé que la mano de Dios había estado con ellos. Fue evidente para Bernabé eso. Pero no solamente los frutos dignos de arrepentimiento fueron evidentes, sino que también Bernabé vio una manifestación clara y externa de las virtudes que solo Dios podía obrar en ellos. Hermanos queridos, los cristianos no somos personas llenas de la gracia de Dios que no manifestamos la gracia de Dios. Los cristianos, por la gracia de Dios, somos llenos de la gracia de Dios para que manifestemos la gracia de Dios en primera instancia con el pueblo de Dios. ¿No? Ahora ya hay cristianos que viven solos, que no se congregan. ¿Cómo vas a manifestar tu gracia? Ahora hay cristianos de todo índole que dicen, no, el lugar es en las casas. Bueno, me estoy desviando un poco, hermanos. Personas carentes de gracia. Dios nos da la gracia, no para que la escondamos, sino para que la pongamos en el servicio del Señor, en el contexto de la iglesia local, hermanos. No se nos debe olvidar, hermanos. Pero, hermanos, yo creo que debemos hacernos más preguntas. Claro, vemos la mano del Señor en las genuinas conversiones en nuestra iglesia. Podemos atribuir una genuina conversión y decimos, hermano, la verdadera mano del Señor ha estado contigo. Vemos la mano del Señor concediendo abundancia de gracia a los miembros. Y recuerden que dijimos, y Bernabé vio la gracia. Ahí están sus Biblias, vio la gracia. ¿Cómo vio? Desde dos perspectivas. Vio los frutos dignos de arrepentimiento. Vio personas andando en santidad, vio hermanos piadosos, vio hermanos amantes de la doctrina, vio hermanos fieles, vio hermanos que se amaban entre ellos. Pero, hermanos, es evidente que Bernabé también vio la abundancia de gracia que Dios les daba y que ahora ellos estaban manifestando los unos con los otros. Yo soy una persona llena de gracia, yo la manifiesto con mi esposa y con mis hijos. Gloria al Señor, eso está muy bien. Pero estamos hablando de que Dios concede gracia, claro, para que hagas censo, para que seas un varón piadoso, un varón temeroso. Pero Dios te dio gracia para que la manifiestes para con otros hermanos. Y entre esas manifestaciones vemos varias, hermanos. La gracia de Dios en estos hermanos se evidenció en el amor que se tenían los unos a los otros. Tengan cuidado. De eso no me habla el texto. Pero cuando estamos hablando de las manifestaciones evidentes de la gracia del Señor, podemos bien hablar de que esta es una característica. Miren el enlace. De que de que el amor que unos hermanos tienen a otros, o de que se tienen mutuamente,
es una consecuencia de la gracia de Dios en ellos, y esa gracia de Dios en ellos a la vez ha sido una consecuencia de la mano del Altísimo en ellos. Por tanto decimos, y por tanto dice la palabra, aquel que no ama a su hermano no ama a Dios, no lo conoce. Un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor Jesucristo, que os améis unos a otros. Ustedes bien saben, queridos hermanos, que la manera de expresar nuestro amor por Dios no es con nuestras bocas. La manera de expresar nuestro amor por el Señor es por medio de la gracia del Señor, a través de obediencia a su bendita palabra. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y cuando usted encuentra que los hermanos se están amando entre sí, cuando usted encuentra eso en una iglesia, usted dice de verdad, aquí está la gracia de Dios. La gracia de Dios no es porque hay 300 y 500. La gracia de Dios es porque pueden haber 20 o 30 amándose con sencillez, con gozo, los unos a los otros. Yo estoy seguro que Bernabé vio eso, vio amor genuino entre los hermanos. Pero una segunda manifestación de esa gracia del Señor la encontramos o se evidenció en la bondad que tenían los unos para con los otros, en la misericordia que tenían los unos para con los otros, en el perdón con el que se perdonaban los unos a los otros. Ahí usted conoce si los hermanos tienen la gracia de Dios. Hay iglesias donde es sorprendente, ¿saben? Es sorprendente encontrar personas que se llamen creyentes, que se llamen hijos del Altísimo, que se llamen miembros de la familia de Dios. Increíble encontrar algunas iglesias que se llamen así, y creyentes que no se perdonen sus ofensas los unos a los otros. Inaceptable que en una verdadera iglesia cristiana hayan dos hermanos que no se hablen. Inaceptable. No porque yo lo diga, sino porque el que no se habla implica que no ha habido perdón. Oh, hermanos, dice la Escritura, y Bernabé vio la gracia de Dios en ellos, y la gracia se manifiesta de una manera multiforme. Uno, por medio del amor que nos tenemos los unos a los otros, y dos, por medio de la bondad. Es decir, queremos siempre el bien de los demás hermanos. Por medio de la misericordia que nos tenemos, es decir, si vemos a un hermano en un estado de miseria o de necesidad, nos movemos a suplirla. Y tres, por medio del perdón, porque nos ofendemos los unos a los otros, hermanos. Hermanos, la gracia de Dios se manifiesta en el amor, en el perdón, en la bondad que se tienen los unos para con los otros. Ustedes recuerdan esas gloriosas palabras del apóstol: antes, sed benignos, buenos, bondadosos, los unos para con los otros, misericordiosos, los unos para con los otros, perdonándoos los unos a los otros, como también Cristo nos perdonó. En esta iglesia, hermanos, en la iglesia de Antioquía, vemos un excelente modelo para que nosotros nos examinemos si es que la mano del Altísimo nos ha cambiado, si es que la gracia del Señor está en nosotros. Podríamos hablar mucho más al respecto, pero voy a continuar, hermanos. Así que recordemos, nuestro objetivo era mirar en este cortísimo pasaje evidencias de la presencia de la mano del Altísimo, evidencias de esa gracia que el Señor concede a sus hijos, y eso estamos haciendo. Y recuerden pues que podemos ver la mano del Señor en la proclamación del Evangelio, podemos ver la mano del Señor en la proclamación de gracia, pero hermanos queridos, yo los exhorto a que prestemos atención. Yo sé que algunos quizás están un poco cansados, pero gocémonos, porque si por algo podemos decir que la mano del Altísimo
está con una persona es en la formación de su carácter fiel. No podemos hablar, no podemos decir la mano del Altísimo está conmigo cuando tú no eres una persona fiel a Dios, cuando tú no eres una persona fiel a la iglesia, hermanos. Miren ustedes, Hechos 11:23. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hermanos, para definirlo de una manera corta y breve, una persona fiel es una persona que persevera. Y para ilustrar el punto, miremos a un esposo fiel. Un esposo fiel es aquel que persevera cuidando a su esposa, que persevera proveyendo a su esposa, que persevera amando a su esposa. Ah, sí, somos esposos fieles, pero somos cristianos fieles. Perseveramos amando a la iglesia, perseveramos sirviendo en la iglesia, nos esforzamos por cuidar de la iglesia, tenemos constancia manteniendo la iglesia, soportando la iglesia, es decir, ayudando a la iglesia. Oh, hermanos, fíjense ustedes las palabras de Bernabé. ¿Qué les exhortó Bernabé? Bernabé no les exhortó diciéndoles, yo les encomiendo que sean fieles. Las palabras de Bernabé son estas: esfuércense. Les exhorto a todos ustedes a que con propósito de corazón, es decir, a que fueran decididos a continuar siendo fieles, hermanos. Bernabé no está exhortando, oiga, sean fieles, venga, sean fieles, por favor. No, estamos hablando de genuinos creyentes, estamos hablando de personas en las que la mano del Señor había obrado, personas a las que el Señor les había concedido gracia, y ahora Bernabé, quizás antes de marcharse, les dice, continúen siendo fieles. El cristiano es una persona fiel, hermano. El cristiano no es un vagabundo. El cristiano no es un inconstante. El cristiano no es una persona, voltearetas, que un día es así y otro día es así. La fidelidad del cristiano de la actualidad depende de su estado de ánimo, depende de sus problemas, depende de una cantidad de cosas. ¿Qué tipo de fidelidad? Es la que depende de nuestras circunstancias, hermanos. El cristiano es una persona fiel por la gracia del Señor. Sí, en un sentido somos infieles, claro que sí, yo lo entiendo, pero no se les olvide que a pesar de la realidad de que somos infieles a Cristo, el estándar de Cristo es a que seamos fieles al Señor y fieles a su iglesia, hermanos. De nuevo, miren el punto. Y los exhortó a todos a que con propósito, es decir, a que se propusieran, a que se esforzaran de corazón para permanecer fieles al Señor. Pastor, usted está exagerando, porque la palabra me dice que Bernabé los exhortó a que sean fieles al Señor. No. Ser fieles a Cristo es ser fieles a la cabeza del cuerpo, y no puedo separar la fidelidad a Cristo dejando de lado el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, lo que Bernabé está haciendo es continuar, perseverar, continuar amando, esforzándonos por servir, por cuidar, por proteger, por sostener, por ayudar también el cuerpo de Cristo. Es una implicación lógica de esta verdad, hermanos. Ahora, esa fidelidad al Señor, ya me muevo hacia la conclusión, hermano. Esa fidelidad al Señor, o lo que es lo mismo, esa perseverancia del cristiano en su amor para con el Señor y para con la iglesia del Señor, se manifiesta de manera multiforme. Yo les prometí que iba a ser un sermón muy ordenado, pero que iba a tener muchas subdivisiones. Espero que me estén siguiendo. Pero entonces, hermanos,
De la misma manera como la gracia se manifiesta de manera multiforme, y también de la misma manera como yo hubiese podido plantear el sermón argumentando que la fidelidad es una gracia del Señor, lo cual también es correcto. Yo lo quise poner por separado para que ustedes vieran en específico esa palabra fidelidad. Esa fidelidad se manifiesta de maneras diferentes, hermanos. La mano del Señor forma un carácter fiel en cada uno de sus hijos. Y nosotros podremos saber que el Señor está formando un carácter fiel en nosotros. Tú puedes saber que Dios está formando un carácter fiel en ti cuando por su gracia comienzas a obedecer a Cristo. Y no solamente a obedecerlo, sino a deleitarte en la obediencia a Cristo. Cuando tú perseveras en la obediencia, por la gracia del Señor, tú puedes, Señor, continúa forjando en mí un corazón fiel para ti. La fidelidad, hermanos, eso se acabó. La fidelidad en un creyente también se evidencia de manera clara siendo fieles en cada convocatoria santa. Es decir, la fidelidad de un creyente se refleja en la perseverancia del creyente para congregarse tantas veces la iglesia así lo considere apropiado. ¿No? Hoy hay disque cristianos fieles que no se congregan. ¿Vean ustedes eso? Sí, en serio, eso hay. Cristianos fieles que no se congregan. Aquel versículo de Hebreos 11, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, te lo aseguro que arrancaron la página de sus Biblias o lo tacharon, porque ese versículo no existe en la vida de ellos. Y si en algo podemos ver la fidelidad de un creyente, es congregándose, hermanos. Es inconsistente que alguien diga: la mano del Señor ha obrado en mí, me ha regenerado, ha implantado fe, ha implantado arrepentimiento, me ha dado amor para con los hermanos, pero yo soy infiel. ¿Ven el punto? No, somos fieles, que la mano del Señor está formando un carácter fiel. Somos fieles porque la mano del Señor nos ha concedido abundancia de gracia. Somos fieles porque el Señor nos ha regenerado, nos ha cambiado, hermanos. Pero la fidelidad también se demuestra, no se habla. Hermanos, tenga cuidado con su corazón, porque usted sabe lo que dice Jeremías, ¿cierto? Engañoso y perverso es el corazón más que cualquier cosa. ¿Quién lo conocerá? Es una pregunta retórica. ¿Quién lo conocerá? Y el Señor se la responde: yo lo conozco. Hermanos, el ser humano tiene una capacidad miedosa de decir lo bueno siendo malo. Tenga cuidado con su corazón. Permita que la palabra lo desafíe. Examínese y mire si usted está perseverando, obedeciendo al Señor, si usted está siendo constante en congregarse. Pero, hermanos, la fidelidad también se ve en la perseverancia en las doctrinas del Señor. Tú ahí también puedes ver fidelidad. La perseverancia se ve en aquellos que no cesan de servir en la iglesia, desde la persona que barre, desde el hermano que sacude, desde el que limpia, desde el que mueve la silla, o desde el que se para en el púlpito. Hermanos, un cristiano fiel es una persona que siempre quiere servir en su iglesia local, hermanos. La fidelidad, esta sí no creo, pero esta no le gusta a muchos. Hasta aquí el sermón quizás le hubiese gustado a muchas personas, quizás, estoy siendo presumido, quizás. ¿Saben qué no les gusta? A las personas no les gusta que no les toquen ni su tiempo ni su bolsillo. Cuando tú les dices a los cristianos: debes emplear bien tu tiempo y debes emplearlo de una manera que honre al Señor, y debes congregarte tanto tiempo como te sea posible y apropiado, ahí ya no les caes bien, porque se están metiendo con tu tiempo.
Cuando tú le recuerdas al cristiano el deber que tienen de sostener una iglesia local bíblica, tampoco le gusta. Y la fidelidad, queridos hermanos, también se demuestra en que las personas fieles perseveran, persisten en sostener una iglesia local. Ahí también se ve la fidelidad en nuestras ofrendas, hermanos. Pero pasemos a un cuarto punto, hermanos. Hemos hablado de que la mano del Señor se evidencia en la bendición dada a la proclamación del Evangelio. Hemos hablado de que la mano del Señor se evidencia dando gracia en abundancia a sus hijos. Hemos hablado de que la mano del Señor se evidencia formando un carácter fiel en ellos. Y hermanos, ¿cómo dejar una cuarta marca? Es una palabra nomás. La mano del Señor se evidenció en la iglesia de Antioquía, versículo 26. Miren, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Muy bien, la palabra. Y a los discípulos. La mano del Señor en la iglesia se evidencia levantando verdaderos discípulos, hermanos. Miren las palabras del autor inspirado en este versículo 26. A esos discípulos, no a otros, no a otros. Pudo haber sido que habían otras personas en la iglesia de Antioquía, pero a ellos no fueron discípulos. A estos discípulos, a quienes se les llamó cristianos, ¿fueron a quién? A los discípulos, mis hermanos. Por lo tanto, los cristianos, no solamente, hermanos queridos, somos personas que por la gracia del Señor manifestamos esa gracia dada, amándonos, soportándonos, exhortándonos, respetándonos, buscando el bien mutuo, exhortándonos, perdonándonos, ¿sí? Sino que también somos por la gracia del Señor personas fieles y discípulas. Los cristianos esos somos. Si es que hemos de ser